Hermanos y hermanas, permitidme comenzar hoy haciéndoos una pregunta que quizá conmueva vuestro corazón más de lo que imagináis. Y si os dijera que lo que está a punto de suceder en marzo podría exponer de una vez por todas quién está realmente apoyando en Dios y quién solo vive en apariencia espiritual. Y si te dijera que marzo, para muchos, no será solo otro mes que pase, sino un tiempo en el que Dios mostrará con una claridad que puede asustar dónde está plantada su verdadera fe. Piénsalo con calma, querida, porque no hablo de supersticiones, no hablo de miedo vacío, hablo de algo mucho más profundo. Un tiempo en que el Señor permite ciertos choques para que cada uno pueda ver dónde ha construido su vida, ya sea sobre la roca de la palabra o sobre la arena de la ilusión religiosa. Ahora, mientras escuchas estas palabras, quiero que mires dentro y comprendas lo que esta pregunta despierta en ti. ¿Trae paz o trae inquietud? ¿Te da seguridad o te da una opresión en el pecho? La sensación de que quizás no estás tan preparado espiritualmente como crees. No respondas por mí, responde por Dios, porque Él ve mucho más allá de lo que ven los ojos humanos, ve más allá de las etiquetas, más allá de las posiciones, más allá de cuántas veces asistes a la iglesia, ve lo que ocurre en el secreto de tu corazón. Y precisamente por esta razón, hermanos y hermanas, al principio de este mensaje quiero haceros una invitación muy simple pero profundamente espiritual. Si sentís en lo más profundo de vuestro alma que necesitáis la protección de Dios para todo lo que está por venir, escribid en los comentarios, con fe y humildad, esta frase: confío en el Señor. No es solo una frase vaga, no es solo un gesto mecánico, es una declaración pública de fe. Es como si dijeras ante el cielo y la tierra: Señor, no sé todo lo que va a pasar, no entiendo todos los misterios del tiempo, pero elijo confiar en ti. Deja esta frase registrada como un acto de rendición, como alguien que pone su nombre bajo la protección de Dios incluso antes de que llegue marzo, como diciendo: Jesús, quiero estar de tu lado, pase lo que pase. Queridos, hoy quiero hablaros de algo que quizá nadie os ha dicho con tanta claridad. Marzo no será solo otro mes más en el calendario, será un hito espiritual para muchos. Y cuando digo un punto de infiltración, no me refiero a grandes acontecimientos que acaparan titulares. Me refiero a algo más tranquilo y al mismo tiempo más serio. Decisiones internas, respuestas a la voz de Dios, posiciones de fe que a ojos humanos parecen pequeñas, pero que a los ojos del cielo definen caminos eternos. A lo largo de este mensaje, caminaremos juntos por algunas verdades de la palabra que pueden, sí, traer un miedo santo a tu corazón, pero al mismo tiempo, si lo acoges con fe, también traerán una paz profunda, porque Dios no revela nada que asuste por el simple hecho de asustar algo, sino para salvar, corregir, proteger, dar tiempo para el cambio antes de que se manifiesten las consecuencias más duras. Hablemos de señales de agitación espiritual, del peligro de una fe tibia, de la necesidad de un arrepentimiento real y no de una fachada, y de la oportunidad de protección que Dios ofrece a quienes eligen esconderse en Él. Quizá ya te estés preguntando: pero Padre, ¿no es esto una exageración? ¿Realmente Dios habla de tiempos tan específicos? ¿No es solo otro discurso para infundir miedo a la gente? Estas preguntas son importantes y las doy la bienvenida con respeto, porque a lo largo de tantos años de ministerio, he visto a muchas personas sufrir daños por predicaciones que explotan el miedo sin fundamento bíblico. Y precisamente por esta razón, en este mensaje, todo sobre lo que vamos a reflexionar se basará en la palabra de Dios, no en opiniones humanas. Por eso, antes de continuar, quiero preguntarte algo muy sencillo y al mismo tiempo muy especial. Quédate conmigo hasta el final de esta palabra. No es por la visualización,
No es por vanidad, es porque hay una secuencia espiritual aquí. Hay un camino que vamos a recorrer juntos, paso a paso. Y si interrumpes a mitad de camino, puedes perderte precisamente la parte en la que Dios quería mostrarte algo esencial para tu vida. Creo, desde el corazón, que hay algo en este mensaje que es una respuesta a la oración para muchas personas. Quizá para ti que dices en silencio, Señor, háblame, necesito entender lo que está pasando. Y aún al principio, quiero hacer otra invitación a la fe. Si estas palabras ya han empezado a tocar algo dentro de ti, si sientes que Dios te llama, de alguna manera, a la vigilancia, escribe también en los comentarios una frase sencilla, pero llena de rendición. Quiero a Dios siempre conmigo. Esta frase es una forma de decir, Señor, no solo quiero oír hablar de ti, quiero caminar contigo, quiero pasar marzo, cualquier mes y cualquier estación, sabiendo que no estoy solo, que tu mano está sobre mí. Hermanos y hermanas, permitidme ahora explicaros con más calma el valor de lo que vamos a vivir juntos aquí. Hoy no vamos a hablar solo de miedos, ni solo de predicciones humanas. Vamos a profundizar en enseñanzas que, si se aceptan con fe, pueden transformar la forma en que ves los momentos de tu vida. Entendamos, a la luz de la Biblia, que Dios no actúa al azar. Él es el Señor de la historia, conoce el principio, el medio y el final, y en ciertos momentos intensifica el llamado, aprieta el asedio, enciende señales de advertencia para que sus hijos despierten. Lo que escucharás aquí no son palabras sueltas, son verdades que surgen del corazón de las Escrituras para iluminar tus desafíos cotidianos y, sobre todo, para prepararte interiormente para afrontar periodos de agitación sin perder la fe. En cada reflexión de este mensaje, mi deseo es guiarte hacia una comprensión más clara de la voluntad de Dios y ayudarte a caminar con más propósito, más sobriedad y más confianza en el Señor, que nunca abandona a los suyos, incluso cuando los tiempos parecen oscuros. A medida que avanzamos, te darás cuenta de que estas palabras no son solo consejos, son como ventanas que se abren para que veas lo que estaba oculto. Son invitaciones a salir del modo automático y adoptar una postura de vigilancia, como Jesús tan a menudo preguntaba a sus discípulos cuando hablaba de los tiempos y estaciones. Lo que llega a tus oídos hoy puede ser justo lo que tu corazón ha estado buscando en silencio durante mucho tiempo. Una comprensión que organiza el caos interior, una luz que señala por qué tanta lucha, tanta tensión, tantos miedos, que quizá nunca habrás tenido el valor de verbalizar. Y al final de nuestro camino tendremos un momento especial ante Dios, un tiempo de rendición y oración, en el que pondremos marzo y todos los próximos días de nuestra vida en manos del Señor, pidiéndole que nos cuide, nos corrija, nos purifique y fortalezca. Por eso, una vez más, os pido con cariño, quédate conmigo hasta el final, porque a menudo es precisamente en la última palabra, en el último ejemplo, en la última llamada, cuando Dios enciende algo dentro de nosotros que cambia toda nuestra historia. Si sientes que este canal, este espacio de fe, ha ayudado a tu camino espiritual, deja el tuyo con un me gusta en este video. Suscríbete si aún no estás suscrito y activa la campana para recibir los siguientes mensajes, porque al hacer esto, no solo ayudas a que el contenido crezca, sino que te conviertes en un instrumento en manos de Dios, para que esta misma palabra llegue a otros corazones que hoy están en desesperación. Necesito oír que aún hay esperanza. Tu actitud sencilla de dar gusto, suscribirte, compartir, puede ser el medio por el cual el Señor llega a alguien que ni siquiera puedes imaginar, alguien que está a punto de rendirse, y por eso agradezco a cada uno que se convierte en socio en esta misión de difundir la luz de la palabra.
Y si tu corazón ya siente que necesita esta gracia, escribe también en los comentarios, como acto de fe en Dios. Esta expresión es como un ancla que lanzas en medio de las tormentas. Es como un recordatorio para ti mismo de que, pase lo que pase, incluso en marzo, tu confianza no está en los hombres ni en las circunstancias, sino en el Dios vivo y fiel. Ahora, hermanos y hermanas, vamos a profundizar un poco más, para entender por qué hablamos de marzo como un tiempo que puede asustar a muchos. Debemos recordar que la Biblia nos muestra de principio a fin que Dios siempre ha obrado a través de tiempos y estaciones para tratar con su pueblo. No es cuestión de superstición, ni de pensar que un mes en sí mismo tenga poder, sino de darse cuenta de que hay momentos en que Dios intensifica la corrección, momentos en que profundiza el juicio, momentos en los que derrama misericordia de una manera especial. Ignorar esos momentos es ponerse en riesgo. Desde el Antiguo Testamento hemos visto a Dios establecer tiempos específicos. Tiempos de lluvia y sequía, tiempos de siembra y cosecha, tiempos de silencio y palabras, tiempos de visita y tiempos de disciplina. El propio Jesús, cuando estaba entre nosotros, habló de saber leer los signos de los tiempos, llamó a la vigilancia, advirtió que habría días en que sería aún más necesario tener la lámpara encendida, con el corazón despierto, porque las cosas sucederían rápido, y solo quienes estuvieran atentos percibirían el movimiento de Dios en medio de los sustos. Cuando hablamos de marzo, lo mencionamos como una figura, un retrato de un tiempo marcado por Dios para exponer lo oculto, para sacar a la luz lo que se estaba ocultando bajo la alfombra espiritual. Es como esos momentos en la historia del pueblo de Dios en los que todo parecía igual por fuera, pero por dentro el Señor sopesaba corazones, medía motivaciones, discernía quién le buscaba en verdad y quién simplemente mantenía una apariencia religiosa para ser visto por otros. Y aquí es donde muchos empiezan a preocuparse, porque darse cuenta de que Dios trabaja con los tiempos es dejar de lado la idea de que todo es indefinido, que podemos posponer las decisiones espirituales para mañana, para el día siguiente, como si siempre hubiera una segunda oportunidad cómoda sin coste. Queridos míos, ignorar el momento de Dios es una de las raíces de muchos dolores espirituales que veis ahí fuera. Personas que resistieron las advertencias, que despreciaron las señales, que se burlaron de las llamadas, y cuando llegó el temblor, no tenían raíz, ni profundidad, ni convicción. Quizá mires atrás y notes momentos en tu vida en los que sentiste un agarre diferente, una inquietud en el espíritu, una llamada más fuerte a la oración, al arrepentimiento, al cambio, y aún así sofocaste ese movimiento interior, te distraías, lo pospusiste. Precisamente de esto estamos hablando. Dios, en su misericordia, da tiempos, da ventanas, da oportunidades, y marzo, para muchos, será precisamente eso, una ventana de gracia que si se desprecia puede convertirse en motivo de miedo y dolor. Pero alguien podría decir, no entiendo estas cosas. Nunca he aprendido a discernir los tiempos. Nadie me lo ha explicado. Siempre me han enseñado una fe superficial, solo de la tradición, sin profundidad. Y aquí entramos en otra herida muy grave que debe afrontarse con madurez. El peligro de la ignorancia espiritual que se vuelve aún más grave en tiempos de convulsión como la que simbolizamos en marzo. Hermanos y hermanas, permitidme hacerme otra pregunta que me toca profundamente. ¿Y si lo que más asusta en marzo no son los hechos en sí, sino el número de cristianos sorprendidos porque nunca tomaron en serio la palabra? Personas que siempre han oído hablar de Dios, pero nunca han dejado que el Evangelio entre realmente en su corazón. Personas que rezaban de vez en cuando, pero nunca se alimentaban de las Escrituras.
personas que conocían las oraciones de memoria, pero no conocían al Dios que habla, corrige y salva a través de su palabra viva. El dolor de la ignorancia espiritual es silencioso, pero devastador. Se manifiesta en ese sentido de estar siempre perdido, siempre confundido, siempre vulnerable a cualquier viento doctrinal, a cualquier miedo que surja, a cualquier discurso que exagere o minimice demasiado la seriedad de las cosas espirituales. La Biblia habla de un pueblo que fue destruido por falta de conocimiento, no porque Dios no hubiera hablado, sino porque el pueblo no quería escuchar, no quería aprender, no quería dejarse formar. Cuando llegan tiempos de prueba, como el que aplicamos a marzo, quienes han vivido en superficialidad suelen entrar en pánico porque no tienen base, no saben qué ha prometido Dios y qué no. No saben diferenciar la corrección del abandono. No saben discernir entre el ataque del enemigo y la consecuencia de decisiones erróneas. Y este pánico espiritual abre la puerta a aún más engaños, a falsas profecías, a miedos exagerados, a prácticas que no tienen fundamento en la fe cristiana y que solo aumentan la confusión. Por eso, con toda ternura, pero también con gran franqueza, os digo, no os conforméis con llegar en marzo de la misma manera en que habéis vivido hasta ahora, sin un conocimiento sólido de la palabra, sin raíces profundas en la verdad de Dios. Decide que este será el momento en que la ignorancia espiritual llegará a su fin en tu vida, el momento en que tomarás la Biblia en serio, que buscarás formación, que pedirás al Espíritu Santo luz para entender lo que Dios quiere decir. Si sientes que, de alguna manera, te identificas con esto, si te das cuenta de que muchas de tus ansiedades nacieron precisamente de la falta de claridad espiritual, escribe con fe en los comentarios, Dios me protege. Al escribir esto, admites humildemente que necesitas la protección de lo superior precisamente porque no puedes verlo todo solo. Y al mismo tiempo te estás abriendo a aprender, a ser instruido, a ser guiado por la mano de Dios hacia un lugar de mayor seguridad espiritual. Y si este mensaje te ayuda, te pido amablemente que te suscribas a este canal si aún no lo estás y dejes tu me gusta en este vídeo, no solo como un gesto técnico, sino como señal de que valoras la enseñanza de la palabra, de que quieres que más personas se liberen de la ignorancia espiritual que tan a menudo esclaviza. Cuando haces esto, estás diciendo en la práctica, quiero que otros también reciban esta alerta. Quiero que otros también se despierten antes de que llegue el temblor sin aviso. Ahora, avanzando un poco más, hermanos y hermanas, necesitamos hablar de algo que está directamente vinculado a este tiempo simbólico de marzo, lo que Dios va a exponer. Porque como ya os he dicho, Dios no ilumina un tiempo de prueba solo para observar desde lejos. Utiliza esos periodos para quitar velos, revelar lo que estaba oculto, para enfrentarse a lo que, si permaneciera en las sombras, acabaría destruyendo a la persona que hay dentro. Marzo, espiritualmente hablando, será un tiempo de exposición. Y cuando digo eso, no quiero que imaginéis solo grandes escándalos. Quiero que también penséis en las pequeñas máscaras que muchos de nosotros llevamos cada día. En esos ámbitos en los que aprendemos a actuar, a decir que todo está bien cuando no lo está, a parecer una santidad que no corresponde a la verdad del corazón. Dios, en momentos como estos, pone su atención en las máscaras espirituales que usamos para impresionar a los demás, pero que no engañan a su mirada. También expone pecados ocultos, esos pactos silenciosos con comportamientos y pensamientos que sabemos que no agradan al Señor, pero que empujamos, posponemos, justificamos. En tiempos de mayor visita, al asociarnos con marzo,
Dios acerca la luz a estos rincones oscuros del alma, no porque quiera avergonzarnos, sino porque nos ama demasiado como para permitirnos seguir alimentando lo que tarde o temprano explotará. Además, Dios saca a la luz alianzas con el mundo que hemos hecho sin darnos cuenta, compromisos con valores que no pertenecen al Evangelio, dependencia de opiniones humanas, apego a cosas que ocupan el lugar que debería ser de Dios. Son zonas de confort en las que nos asentamos, zonas donde nos decimos, esto es bueno, no hay necesidad de cambiar, todos vivimos así. Pero cuando llega un momento de temblores, como el que simbolizamos en marzo, estas zonas de confort se vuelven peligrosas, porque lo que no está firmemente anclado en Dios empieza a desmoronarse. La Biblia es clara al mostrar que hay momentos en los que el Señor se quita el velo. Él, que ve en lo oculto, decide hacer visible lo que tú mismo has estado ocultando. Y repito, no es humillar, sino llamar al arrepentimiento antes de que sea demasiado tarde. Dios no disfruta exponer a nadie por crueldad, expone para salvar, para cortar el mal de raíz, para que haya una oportunidad de cambio mientras aún hay tiempo. Lo que asusta, entonces, no es que Dios revele. Lo que asusta es el ser humano insistiendo en esconderse. Lo que asusta no es la luz que llega, sino el apego a la oscuridad. Es la terquedad, es la negativa a admitir, necesito cambiar, necesito convertirme de verdad. Marzo será aterrador para quienes pasen este tiempo intentando mantener las máscaras, proteger sus pecados, defender zonas de confort, pero para quienes están dispuestos a caminar en verdad, este mismo tiempo puede ser el comienzo de una libertad que hace años parecía imposible. Por eso os digo, con todo afecto pastoral, no huyáis de la luz que Dios está trayendo a vuestra vida. Si Él empieza a mostrarte áreas que deben ser atendidas, no endurezcas tu corazón, no discutas con tu conciencia, no intentes justificarte ante el Señor, simplemente entrégate, reconoce, pide perdón y fuerza para cambiar. Porque lo peor es no ser confrontado por la luz. Lo peor es permanecer en la mentira cuando Dios ofrece la verdad. Y aquí, una vez más, quiero haceros una petición profundamente conectada con lo que estamos viviendo en este momento. Dad la bienvenida en vuestro corazón esta frase que voy a deciros y dejad que resuene en vosotros a lo largo de este vídeo y durante este tiempo de preparación para marzo. Dios quiere revelaros algo especial en este vídeo mío. Aguanta hasta el final. Esta palabra es para ti. No lo tomes como un eslogan, sino como un llamado amoroso de Dios, que utiliza medios sencillos, como un vídeo por internet, para hablar a tu corazón de una manera única. No has llegado aquí por casualidad. No es casualidad que estés oyendo todo esto ahora mismo. Hay un propósito, hay un cuidado, hay una mirada del cielo sobre ti. Y si permanecéis hasta el final, con el corazón abierto, dispuestos a dejar entrar la luz de Dios, creo que lo que llega en marzo, en lugar de solo asustaros, puede convertirse, por gracia, en el comienzo de una nueva historia en vuestra vida espiritual. Quizá pienses, en este momento, en el silencio de tu corazón: Padre, esto es solo miedo, es solo negatividad, es otro mensaje intentando asustar a la gente. Y entiendo este pensamiento, hermanos y hermanas, porque a lo largo de la vida espiritual vemos a muchas personas usar el miedo de forma incorrecta, distorsionando las verdades de Dios para manipular, controlar, atrapar. Pero déjame preguntarte, con toda mansedumbre y firmeza, ¿y si el verdadero terror no es que Dios disciplina, sino que Dios silencie? ¿Y si lo que realmente deberíamos temer no es el momento en que el Señor corrige, sino el momento en que deja de hablar, deja de insistir, deja de llamar, porque el corazón ya se ha cerrado demasiado?
Cuando decimos que marzo no es un mes de mala suerte, sino un retrato de un tiempo en el que Dios aprieta en el amor, decimos que, en lugar de mirar este periodo como si fuera una maldición, debemos verlo como una gran oportunidad para una misericordia severa. La misericordia severa, queridos, es esa acción de Dios que, por fuera, parece dura, pesada, exigente, pero que en realidad es un gesto extremo de amor para salvar a quienes aún puede salvar antes de que consecuencias más graves caigan sobre la vida de la persona. Es como un padre que, al ver a su hijo correr hacia un precipicio, lo tira con fuerza, lo sostiene y quizá incluso lo deja en el suelo llorando por el miedo, pero todo esto para evitar una tragedia mayor. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra este lado de su amor que muchos no quieren ver, el amor que disciplina, el amor que corrige, el amor que no nos permite continuar en un camino de autodestrucción sin ser confrontados. La palabra nos recuerda que el Señor corrige a quien ama y castiga a cada niño al que acoge, no como un tirano que descarga su ira, sino como un padre que se niega a ver a sus hijos caminar voluntariamente hacia su propia ruina. Cuando llega un tiempo de temblores, como estamos viviendo aquí, en relación con marzo, no es señal de que Dios nos odie, pero a menudo es el último llamado de un corazón divino que hace todo lo posible por despertar a quienes aún están espiritualmente dormidos. Así que no veas marzo como un peso ciego. No veas las advertencias como palabras oscuras sin propósito. Míralos como el toque firme de la mano de Dios en tu hombro, diciendo: Hijo mío, hija mía, no fingiré que todo está bien cuando no lo está. Te quiero demasiado como para dejar que te pierdas. Si Él permite que te sacudan, que se sacudan certezas superficiales, que caigan falsas seguridades, es porque quiere colocarte sobre una base verdadera, sobre una fe madura, que no depende de las circunstancias, sino de su palabra. Y precisamente por eso quiero saber hasta dónde ha llegado esta palabra. ¿Desde qué ciudad me oyes ahora? Déjalo en los comentarios, porque tu presencia me hace feliz y me ayuda a darme cuenta de hasta dónde Dios está extendiendo este llamado. Cuando escribes tu ciudad, también dices: Estoy aquí, Señor, he oído tu voz, no quiero pasar este tiempo durmiendo. Y mientras leo cada lugar, le presento al Señor esas regiones, esas familias, esos hogares que están siendo alcanzados. Después de reconocer esta verdad, necesitamos respirar un poco juntos, porque el amor de Dios, aunque sea firme, no viene a aplastar sino a elevar. Y aquí te hago una pregunta que toca un punto que muchos no entienden. ¿Alguna vez has notado que cada vez que decides acercarte a Dios, las guerras parecen aumentar alrededor de tu vida? Decides rezar más, algo ocurre que te quita la paz. Decides perdonar, surge una provocación que hace que el perdón sea aún más difícil. Te comprometes a dejar un pecado y pronto aparecen tentaciones más fuertes que antes. Muchos ven esto y piensan: así que Dios no está conmigo, porque si busco el bien, ¿por qué todo parece empeorar? Pero a la luz de la fe, debemos ver esta realidad de otra manera. Cuando alguien da un paso hacia Dios, el enemigo, que antes vio a esa persona acomodada, atrapada en redes invisibles, empieza a molestarse. Se da cuenta de que el tiempo es corto, que ese alma se mueve, que ese corazón se está despertando, y por eso intensifica ataques, resistencias, distracciones, todo para que te rindas. En tiempos estratégicos, como el que asociamos con marzo, es común que las batallas espirituales parezcan más fuertes. El entorno se vuelve más pesado. Las luchas internas se intensifican. Las pruebas externas se multiplican. Pero esto no significa abandono de Dios. Significa que algo importante está siendo disputado espiritualmente. A menudo,
Lo que parece confusión son en realidad los últimos intentos de oscuridad, de mantenerte atrapado en viejos patrones, de evitar que cruces la puerta que Dios está abriendo. Por lo tanto, no interpretes el aumento de las luchas en este momento como si el Señor se hubiera alejado de ti. En cambio, ve estas luchas como confirmación de que hay algo precioso en juego, que tu alma está en proceso, que el cielo se mueve a tu favor. Si permanecéis fieles en medio de las guerras, si seguís gritando, confiando, resistiendo, el enemigo no tendrá una victoria final sobre vuestra historia. Dios permite la lucha, pero también sostiene su corazón en ella, y es en esta fidelidad donde mucho se decide en lo invisible. Ahora, mirando aún más a fondo, quiero que imaginéis conmigo una escena espiritual. Y si lo que más os asusta en marzo no es lo que hace el mundo fuera, ni las noticias, ni las crisis económicas o sociales, sino el hecho de que veáis a Dios, por fin, cortando ciclos que habéis normalizado durante años. Ciclos de fracaso que has estado aceptando como parte de tu vida, diciendo, soy así, nada cambia. Ciclos de pecado contra los que ya no luchas, sino que abrazas como si fueran inevitables. Ciclos de opresión, de tristeza, de caídas repetidas, de patrones destructivos en la familia, que se arrastran de generación en generación y que ya has dejado de cuestionar. Dios es Señor del tiempo y fija momentos específicos para decir, basta. Hay momentos en que viene con una fuerza especial sobre la historia, sobre una familia, sobre un individuo, para cortar lo que parecía interminable, pero lo hace cuando encuentra corazones dispuestos a responder a su voz. Cuando hablamos de marzo como un tiempo de exposición y decisión, también hablamos de un tiempo en el que el Señor desea romper estos ciclos, siempre que no te aferres a ellos como si formaran parte de tu identidad. Necesitas antes que Dios empezar a identificar cuáles son los ciclos que atormentan tu vida. Quizás sea el ciclo de autosabotaje espiritual en el que empiezas a caminar con Dios y luego abandonas. Quizás sea el ciclo de adicción, resentimiento, infidelidad, frialdad, procrastinación en cosas que el Señor ya te ha pedido cambiar. Mientras lo llames la forma de ser, el ciclo continúa. Pero cuando lo pones en el altar con sinceridad y dices, Señor, no quiero vivir así más, aunque duela, córtalo de mi vida, entonces la gracia empieza a actuar. Sin embargo, es necesario ser muy claro. Resistirse a romper estos ciclos puede convertir marzo y cualquier época de visita en un mes de cosechas dolorosas. No porque Dios sea injusto, sino porque cuando ofrece fuerza para cambiar y elegimos seguir en los mismos caminos, acabamos cosechando las consecuencias con más intensidad de la que sembramos. El tiempo de la misericordia severa también se convierte en un tiempo de las decisiones que toman por hecho. Por eso, hermano mío, hermana mía, no luchéis contra la mano que corta las cadenas, aunque por un momento os resulte incómodo. Y quiero recordaros algo muy importante. Al final de este mensaje, os espera un momento especial de oración. No dejes este video, no te distraigas, no dediques este tiempo a otras cosas, porque Dios ha preparado algo para ti, algo relacionado con esta ruptura de ciclos, algo que Él quiere lograr en ti y en tu familia si encuentras fe, humildad y apertura. Hay una gracia preparada para quienes perdurarán hasta el final de esta palabra, y creo que muchos testimonios nacerán de esa perseverancia. Hablando de familia, ahora debemos dirigir la mirada a un lugar que a menudo se olvida en las reflexiones espirituales: el hogar. Hermanos míos, lo que asustará a muchos en marzo no será la maldad del mundo exterior, sino el doloroso descubrimiento de que vuestra propia casa nunca ha sido verdaderamente consagrada a Dios. Por fuera, quizá todo parece ordenado, con imágenes, crucifijos,
símbolos de fe. Pero por dentro, la atmósfera es pesada, las palabras son duras, no hay oración, no hay perdón, no hay cultivo de la presencia de Dios. Es un hogar con apariencia religiosa, pero sin una base espiritual sólida. Jesús habló de casas construidas sobre roca y casas edificadas sobre arena. Ambos atraviesan vientos, lluvias y tormentas. La diferencia no está en la fuerza de la tormenta, sino en el tipo de cimiento. Cuando lleguen tiempos de shock, como el que simbolizamos en marzo, los vientos golpearán con más intensidad. Y lo que quedará al descubierto entonces no solo será la maldad del mundo, sino la fragilidad de un hogar que nunca ha sido realmente entregado a manos de Dios. La familia que solo reza cuando está desesperada, que solo recuerda a Dios en ocasiones especiales, que no tiene espacio para la palabra, que no vive el perdón, va desmontando poco a poco los cimientos que podrían sostenerla. Vivir en un hogar espiritualmente vulnerable es un dolor profundo. Es como vivir en una casa sin puertas ni ventanas, abierta a cualquier invasor. Cuando no hay oración, cuando no hay bendición, cuando no hay consagración, cuando no hay esfuerzo por vivir los mandamientos, las fuerzas contrarias encuentran fácilmente lagunas legales para actuar. Esto se manifiesta en luchas constantes, malentendidos, opresión, sensación de pesadumbre, falta de paz. Todo esto se vuelve normal, hasta que un momento de crisis revela lo frágil que es esa estructura. Marzo debe ser, para muchos, el mes de la decisión de transformar el hogar en territorio de Dios. Esto no se hace solo colgando objetos religiosos en las paredes, sino estableciendo con perseverancia prácticas que hagan espacio para la gracia. Oración familiar, lectura de la palabra, gestos concretos de perdón, renuncia a contenidos que alimentan el mal dentro del hogar, consagración de los entornos y de las personas que viven allí. No esperes que todo empiece perfecto, empieza tal y como está, con lo que puedas, pero empieza. Porque si los vientos que llegan a tu casa siguen en la arena, el riesgo de destrucción es mucho mayor. En este momento, quiero decir algo con el corazón abierto. Rezaré por cada nombre que pase por aquí. Si necesitas oración por tu hogar, por tu familia, por tu vida, deja tu petición en los comentarios y tu amén de fe. Cuando escribes tu petición, das un paso de humildad. Estás diciendo, reconozco que necesito la ayuda de Dios. No puedo manejarlo solo. Necesito la intervención del cielo en mi hogar. Le llevaré estas peticiones ante el Señor, confiando en que Él escuche el clamor de corazones sinceros. Pero no podemos hablar de la casa sin hablar de quienes la componen, especialmente de los niños y de aquellos cuya fe parece haberse ido por la puerta sin que sus padres se dieran cuenta. Piensa conmigo, ¿qué pasa cuando llega marzo y muchos se dan cuenta, con dolor, de que han perdido el corazón de sus hijos, que la fe se ha ido desvaneciendo poco a poco y no se han dado cuenta? Demasiado ocupados, demasiado distraídos, confiando demasiado en que algún día volverán solos. Hay familias en las que la fe, que antes era fuerte, se ha convertido en un simple recuerdo. Los niños crecieron escuchando sobre Dios, pero nunca vieron vivir esa fe con coherencia, y cuando surgió la primera oportunidad de marcharse, se marcharon. Tiempos de crisis ponen a la luz grietas que existen desde hace mucho tiempo. Cuando llega un periodo difícil, muchos padres y madres se desesperan al darse cuenta de que sus hijos no tienen reservas espirituales, ni gusto por las cosas de Dios, ni raíces en la fe. Y esto no ocurre de la noche a la mañana. Es el resultado de años en los que otras prioridades ocuparon el centro de la vida familiar. La palabra habla de generaciones que se levantaron sin conocer al Señor, aunque tenían antepasados que habían experimentado grandes obras de Dios.
Esto demuestra que la fe no se transmite automáticamente, debe enseñarse, presenciarse, comunicarse con amor y verdad. Marzo, para muchos padres y madres, tendrá que ser un tiempo de lágrimas y decisiones, lágrimas de arrepentimiento por omisiones, por ejemplos contradictorios, por silencios en momentos en que era necesario hablar y decisiones de llorar más intensamente por sus hijos, de corregir rutas, de hablar con humildad, de pedir perdón cuando sea necesario, de adoptar una postura espiritual firme, aunque esto genere incomprensión al principio. Es hora de hacer alianzas espirituales serias para la familia, de poner los nombres de los niños en manos de Dios día tras día, con la certeza de que el Señor sabe cómo alcanzar los corazones, incluso cuando parecen lejanos. Y yendo aún más allá, llegamos a un punto que quizás sea el más delicado de todos, la ilusión de una fe tibia. Queridos, quizá lo más aterrador de March no sea el diablo exterior, sino la indiferencia interior. Muchos temen ataques visibles, persecuciones, males externos, pero no se dan cuenta de que la mayor amenaza puede ser un corazón acostumbrado, acomodado, que ya no se sacude por nada, que escucha advertencias, promesas, llamados a la conversión y siempre responde con «lo veré luego». La fe tibia es aquello que no es ni caliente ni frío. No está completamente alejada de Dios, pero tampoco está rendida. Es una fe que asiste a los ritos, pero no se deja moldear, que le gusta oír palabras bonitas, pero no quiere ser confrontada, que a veces se emociona, pero no cambia de actitud. Y las Escrituras son muy severas al hablar de esta condición. Dios no se conforma con una relación de apariencia. No quiere ser solo un detalle en tu vida, quiere ser el centro, porque solo entonces tu alma encuentra el lugar para el que fue creada. En tiempos en que Dios llama a una decisión, como la que aplicamos a marzo, la fe tibia se vuelve aún más peligrosa, porque mientras algunos responden con rendición y otros pueden rechazarlo abiertamente, el tibio se queda ahí, en el medio, sin tomar una postura. Intenta sacar lo mejor de ambos lados. Quiere un poco de Dios y un poco del mundo, un poco de santidad y un poco de pecado, un poco de oración y un poco de indiferencia. Pero este lugar intermedio, que a ojos humanos parece cómodo, para los ojos de Dios es insoportable, porque muestra un amor dividido, una falta de seriedad. Marzo, como época profética de exposición, ya no tolerará la fe en la apariencia. O uno entra en el horno de la transformación, aceptando que Dios purifica, corrige, cambia, calienta lo que está frío. O si sigues vulnerable a los vientos que vendrán, y esos vientos pueden lavar lo que creías firme, pero que en realidad solo se sostenía por costumbres y tradiciones, no por una convicción sincera. Este es el momento de preguntarte, ¿dónde está la temperatura de mi fe? ¿Sigo conmoviéndome por el amor de Dios? ¿Sigo permitiéndome que su palabra me corrija? ¿Sigo llorando por mi pecado o he normalizado todo? Aquí es donde llegamos a una verdad que puede darle la vuelta a todo en tu comprensión. Tienes miedo de lo que pueda pasar en marzo, quizá piensas en problemas externos, crisis, noticias aterradoras. Pero, ¿y si el mayor shock es darte cuenta de que el problema nunca fue el mes, sino el tipo de cristiano que has decidido ser hoy? ¿Y si el miedo que sientes al futuro es, en realidad, un espejo que señala la ausencia de arraigamiento de tu fe, la falta de verdadera entrega, la vida dividida? Dios no asusta a su pueblo con dátiles. No lo necesita. Lo que Él hace a lo largo de la historia es usar el tiempo para revelar lo que ya está plantado. Lo que llega en marzo o en cualquier periodo de agitación solo pone en evidencia lo que se construyó en meses y años anteriores. Si has estado sembrando superficialidad, desobediencia, indiferencia, quizá cosechas miedo, confusión e inestabilidad. Si has venido
incluso con debilidades, buscando sinceramente la voluntad de Dios, dejándote moldear, pidiendo perdón, levantándote tras caídas, cosecharás paz, incluso en medio de tormentas. Cuando entiendes esto, la perspectiva cambia por completo. Dejas de sentirte víctima del tiempo y empiezas a verte como responsable ante Dios. No responsable en el sentido de cargar con un peso imposible, sino responsable en el sentido de reconocer que tus elecciones espirituales tienen consecuencias, que la forma en que respondes a la voz de Dios hoy influye en cómo superarás los días venideros. En lugar de intentar adivinar lo que va a pasar en marzo, empiezas a preguntarte, Señor, ¿qué clase de hijo, qué clase de discípulo soy yo ante ti? La Biblia, leída con atención, muestra que los justos sufren las mismas lluvias que los injustos, pero ellos las enfrentan de forma diferente. La diferencia no está solo en la intensidad de la tormenta, sino en la presencia de Dios dentro de la persona. Cuando el corazón está alineado con la palabra, hay una paz que no depende del calendario, ni de las noticias, ni de las predicciones humanas. Hay una paz que surge de saber que pase lo que pase, tu vida está en manos del Señor y que nada pasa sin su permiso y acompañamiento. Por eso os digo, con toda mansedumbre, lo que viene en marzo solo asusta verdaderamente a quienes insisten en mantenerse alejados de la voluntad de Dios, para quienes se rinden, para quienes deciden salir de la tibieza, para quienes aceptan ser corregidos, purificados, restaurados. Este mismo tiempo puede ser de profundo consuelo. Puede que sea el momento en que finalmente te des cuenta de que ya no necesitas vivir como esclavo del miedo, porque tu seguridad no está en los días, en los meses, en los años, sino en el Señor del tiempo. Y si, mientras escuchas todo esto, sientes dentro de ti una voz tranquila pero firme diciendo, te estoy hablando, no endurezcas tu corazón. Si sientes que Dios te ha traído aquí hoy, escribe en los comentarios, creo. No subestimes la fuerza de esta afirmación. Cuando escribes, creo, no solo estás reaccionando a una petición, sino que estás ante Dios y ante otros hermanos y hermanas que también leen, y tu fe, aunque sea pequeña, fortalece la suya. Os apoyáis unos a otros. Os recordáis que no estáis solos en esta lucha, que hay un pueblo que en medio de todas las convulsiones elige confiar en el Señor. Hermanos y hermanas, después de todo lo que hemos compartido hasta ahora, debe quedar muy claro en nuestro corazón. Si Dios aprovecha el tiempo para revelar, entonces marzo no es una invitación al pánico, sino una oportunidad para un profundo arrepentimiento. No es un momento para correr de un lado a otro, dominado por el miedo, sino un momento para entrar en la habitación interior del alma y preguntar sinceramente, ¿en qué momento de mi caminar con Dios dejé de tomar en serio su voz? ¿En qué momento empecé a vivir en paz con lo que, según la palabra, no debería estar presente en mi vida? Cuando hablamos de verdadero arrepentimiento, no hablamos de un sentimiento pasajero, una incomodidad superficial, ese remordimiento que hace que la persona se emocione hoy y mañana vuelva a las mismas prácticas, como si nada hubiera pasado. El arrepentimiento que presenta la Escritura es mucho más que eso. Es un cambio real de mentalidad y de dirección. Es cuando dejas de ver el pecado como algo prohibido y empiezas a verlo como algo que hiere el corazón de Dios y destruye tu propia alma. Es cuando no solo lloras por lo que has hecho, pero decide ir en otra dirección, aunque le cueste esfuerzo, renuncia, proceso. En tiempos como el que asociamos con marzo, la puerta de la misericordia permanece abierta, pero hay que recordar que esta puerta no permanece abierta para siempre. Dios, en su paciencia, resiste, espera, insiste. Llama, pero nunca prometió que habría tiempo infinito para que los seres humanos decidieran si quieren vivir con Él o no. Hay momentos en los que el Señor se acerca de una manera especial, habla con más fuerza,
expone con más claridad. Y es precisamente en esos momentos cuando la respuesta del corazón se vuelve aún más decisiva. Aprovechar marzo como llamada al arrepentimiento es hacer un examen serio de hábitos, relaciones, secretos, intenciones que nadie ve, pero que Dios conoce plenamente. Es preguntar, ¿qué compromisos he asumido con el mal, aunque sea discretamente? ¿Qué palabras he repetido que no corresponden a un hijo de Dios? ¿Qué tipo de entretenimiento he estado dando en mi vida y en mi casa? ¿Qué penas guardo como si fueran tesoros, sin darme cuenta de que son veneno para mi alma? Si permites que la luz de Dios ilumine estas zonas, el miedo de marzo puede convertirse en alegría, porque el impacto de ver la propia miseria a la luz de la verdad es también el comienzo de una profunda sanación, cuando uno responde con humildad, con confesión, con un sincero deseo de cambiar. Y debes saber una cosa, Dios no desprecia a un corazón arrepentido. No rechaza a quienes se presentan ante Él diciendo, Señor, he cometido un error, he pecado, me he desviado, pero no quiero seguir así, ten piedad de mí. Al contrario, se inclina, restaura, hace todas las cosas nuevas. Tras darse cuenta de esto, entra en juego una segunda implicación muy seria. Si March va a exponer, también va a separarse. Separar en el sentido espiritual, queridos. Mostrar quién es de hecho de Dios y quién solo juega con la fe cuando le conviene. La palabra nos habla de trigo y alcáñico que crecen juntos, de ovejas y cabras, de personas que parecen caminar en la misma dirección, pero que, en el fondo, siguen motivaciones totalmente diferentes. En tiempos de calma, esta diferencia apenas aparece, pero cuando llega el temblor, cuando la verdad se proclama con más fuerza, cuando el precio de seguir a Cristo se vuelve más explícito, se tamiza la mezcla que había antes. Los tiempos de crisis actúan como un colador. Revelan compromisos reales y falsos, muestran quién estuvo con Dios porque le ama y quién fue solo por miedo, por interés, por tradición, por conveniencia social. Muestran quién está dispuesto a perder algo en este mundo por Cristo y quién, en la práctica, prefiere preservar el confort y la imagen a cualquier precio. Y no se trata de señalar a nadie, sino de mirar hacia adentro y responder, ¿realmente pertenezco al Señor o uso la fe como accesorio cuando es útil? Por eso, quiero invitaros a decidir que marzo será el mes en el que asumiréis claramente vuestra identidad en Cristo. No más negociar principios por conveniencia, adaptar el Evangelio a tu gusto, ocultar tu fe cuando parece causarte algún tipo de vergüenza, pero mostrarla cuando te beneficia. Ser de Dios es ser de Dios siempre, con o sin aplausos, con comprensión de los demás o con malentendidos, con puertas abiertas o con puertas cerradas. Y porque quiero ver a muchos caminar con este propósito, os digo con cariño, he preparado este mensaje con oración, con dedicación, con celo por vuestra alma. Si, de alguna manera, te ha tocado, si sientes que Dios está usando estas palabras para despertar algo dentro de ti, un simple gesto es suficiente. Deja tu me gusta y suscríbete a este canal. De este modo, más almas encontrarán este camino, más personas que hoy están perdidas entre trigo y alquiñas, entre la luz y la oscuridad, podrán ser alcanzadas por el llamado del Señor. Yendo un poco más allá, necesitamos hablar de algo que quizás sea el punto más desafiante de esta época, la prueba que acompaña a la obediencia. Hermanos, lo que llegue en marzo será aterrador, porque obedecer a Dios en este contexto significará decir no a cosas y personas que nunca imaginasteis dejar ir. Es fácil hablar de la entrega cuando no afecta a nada que realmente nos cueste. Es difícil cuando el Señor señala precisamente esa relación, ese hábito, esa ganancia, esa práctica oculta que se ha convertido en un ídolo en tu corazón, y dice,
quiero esto. La palabra es clara al decir que para seguirle uno debe negarse a sí mismo, tomar la cruz y caminar detrás de Jesús. Negarse a uno mismo no significa odiar la propia existencia, sino decir no a esa parte de nosotros que insiste en vivir de forma egoísta, que solo busca el propio consuelo, que quiere un Cristo sin cruz, un evangelio sin exigencias, una fe sin renuncia. Llevar la cruz no es elegir el sufrimiento innecesario, sino aceptar con amor y confianza las consecuencias de obedecer a Dios en un mundo que a menudo rechaza la verdad. Entrar por la estrecha puerta es reconocer que el camino ancho, lleno de instalaciones y concesiones, puede parecer más atractivo al principio, pero conduce a la perdición, mientras que el camino estrecho, aunque parezca más difícil, conduce a la vida. En tiempos en que Dios marca un periodo especial de decisión, como estamos reflexionando en relación con marzo, estas realidades dejan de ser teorías y se convierten en elecciones concretas. Tendrás que decir no a ciertas propuestas, negarte en ciertas reacciones, renunciar a ciertos placeres o comodidades, soportar algunos juicios por ser fiel. Y quienes intentan entrar en marzo sin renunciar, entran desarmados en una batalla que no perdona a los responsables de la indecisión espiritual. Los indecisos siempre acaban dejándose llevar por la corriente más fuerte del momento. Quienes no toman partido acaban siendo empujados. Por eso, más que nunca, es hora de pedirle a Dios el valor para obedecer, incluso cuando sea costoso, recordando siempre que nada es más caro que perder el alma por haber preferido el camino fácil. Pero como el Señor siempre es fiel, después del enfrentamiento también viene la recompensa. Y aquí os pregunto, ¿y si os dijera que para quienes se alinean con la palabra, lo que viene en marzo no será terror, sino confirmación de viejas promesas que parecían muertas? ¿Cuántas veces has recibido una palabra de Dios, un susurro de esperanza, una promesa de restauración, sanación, cambio? Y con el paso del tiempo, has visto que todo parecía cada vez más lejano. ¿Cuántas oraciones has dicho que, humanamente hablando, parecen no haber tenido respuesta alguna? La Biblia nos muestra que Dios disfruta sorprendiendo a los fieles precisamente en los periodos que asustan al mundo. Es en medio del desierto donde hace que fluya el agua. Es en plena noche cuando enciende el pilar de fuego. Es en tiempos de sequía cuando envía lluvia. Es en días de intensa lucha cuando concede victorias que nadie esperaba. Esto significa que, mientras muchos solo estarán aterrorizados por el temblar, quienes se coloquen en el centro de la voluntad de Dios podrán presenciar el cumplimiento de promesas que estaban dormidas, no porque Dios las haya olvidado, sino porque hubo un momento adecuado para que se manifestaran. La marcha, para quienes responden a Dios con arrepentimiento, posicionamiento y obediencia, puede ser el punto de inflexión. Puede ser el comienzo de la restauración de áreas que estuvieron bloqueadas durante años, emocionales, espirituales, familiares, incluso situaciones materiales que necesitaban alineación espiritual para desbloquearse. Puede ser un tiempo de avance, de madurez, de una nueva etapa de intimidad con el Señor, en la que su oración se vuelve más profunda, su fe más sólida, su escucha más afinada. Nada de esto significa ausencia de lucha, significa la presencia concreta de Dios en medio de la lucha. Por eso, una vez más os pido, al final de este vídeo, levantaremos juntos una oración que pueda convertir este momento en un hito en vuestra vida. Quédate, porque Dios ha preparado algo especial para ti. No dejes que las distracciones roben lo que el Señor quiere completar. Ahora, ante todo lo que ya se ha dicho, surge una pregunta práctica muy importante. Ahora que entiendes lo que representa marzo, ¿qué necesitas hacer exactamente a partir de hoy para no ser sorprendido?
No basta con saber que Dios usa los tiempos que Él expone. Es necesario que esta comprensión se traduzca en actitudes concretas, porque la fe sin obras es fe muerta, y el Evangelio es un llamado a una nueva vida, no solo a pensamientos hermosos. Lo primero es la sumisión a Dios. Sumisión significa ponerse bajo su voluntad, aceptar que Él es Señor y no solo un consejero opcional. Es decir, Señor, quiero que tu voluntad prevalezca incluso cuando se enfrente a la mía. Esto incluye invitar a Dios a tus decisiones, tus planes, tus relaciones, tus decisiones diarias. La segunda actitud es la resistencia al enemigo. Resistir no es negociar, no es jugar con lo que claramente te distancia de Dios. En lugar de ceder fácilmente a las tentaciones que ya conoces, pides fuerza al Señor, usas la oración, la palabra, los sacramentos y decides no alimentar más lo que abre un vacío espiritual en tu vida. Resistirse es un acto diario, a veces silencioso, pero extremadamente poderoso. La tercera actitud es fortalecer en la palabra. No hay forma de atravesar tiempos de agitación sin estar arraigado en las Escrituras. Necesitas alimentar tu mente y tu corazón con lo que Dios dice para no ser engullido por lo que el mundo grita. Leer, meditar, guardar versículos que hablan de tu momento, llevar la palabra a tu oración, a tus conversaciones, a tus decisiones. Todo esto fortalece el interior y te hace menos vulnerable a las mentiras que rodean los tiempos de crisis. La cuarta actitud es la santificación del hogar. Haz de tu espacio habitable un lugar donde se honra el nombre de Dios. Esto puede incluir momentos de oración familiar, bendecir las habitaciones, tener cuidado con lo que sale en televisión, teléfonos móviles, conversaciones. El hogar debe ser una extensión de tu fe, no un entorno que la contradiga constantemente. La quinta actitud es la restauración de las relaciones. Sé honesto contigo mismo. ¿Hay personas con las que necesitas reconciliarte? ¿Hay algún indulto que hayas estado posponiendo? ¿Hay conversaciones que deban ocurrir? Avanza hacia un tiempo de ajuste también en esta área, porque las cargas del dolor y la división son pesas que hacen el viaje espiritual más difícil. Y finalmente, es esencial decidir por una vida de oración disciplinada. No esperes a que te desees orar. Establece un compromiso con la oración. Reserva un tiempo, un lugar, una forma concreta de ponerte en la presencia de Dios cada día. Formará tu corazón, alineará tus pensamientos, te preparará para escuchar y obedecer. Todo esto no es invención humana, es una obediencia clara a lo que Dios ya ha revelado en su palabra y en la tradición viva de la fe. Al llegar a este punto, es imposible no sentir que la tensión espiritual se intensifica aún más. Mis queridos, hay momentos en los que posponer es pecar. Marzo es uno de esos tiempos proféticos para muchos de vosotros. Hay aplazamientos que parecen inocentes, pero que ante Dios son rechazos. Cuando sabes lo que debes hacer y lo empujas de un lado a otro, no solo estás desorganizado, estás diciendo no a la llamada del Señor, aunque con la apariencia de lo veré más tarde. La vida es breve, el tiempo pasa, las oportunidades no vuelven de la misma manera. La palabra nos recuerda que somos como un aliento, como una niebla que aparece y luego se disipa. También nos dice que hoy es el día de la salvación, que no debemos endurecer nuestro corazón cuando escuchamos la voz de Dios. Eso significa que si el Señor te está hablando ahora, si te está mostrando áreas donde necesitas convertirte, tomar una postura, cambiar, la respuesta debe ser hoy, no un vago cualquier día. Por tanto, ante la urgencia de este tiempo, os enfrentáis a una elección concreta. Continuar en la misma vida, a riesgo de ser sacudidos sin fundamento, o poneros ahora bajo la autoridad de Cristo. No basta con reconocer que las cosas son serias.
Es necesario ponerse del lado correcto en la batalla espiritual. El enemigo no está bromeando. Tiene estrategias, conoce sus debilidades, no descansa. Intenta sembrar miedo, desánimo, mentiras, división, distracción. Todo para que permanezcas paralizado, anestesiado, sin respuesta a lo que Dios pide. Sin embargo, la palabra nos asegura que aquel que está en nosotros es mayor que aquel que está en el mundo. Quienes se ponen bajo la autoridad de Jesús, quienes se visten de la armadura espiritual, quienes permanecen en oración y obediencia, no deben temer lo que viene, ni en marzo ni en ningún momento. El único peligro real para quienes se refugian en Dios es ignorar el llamado de hoy. Así que, si esta palabra te toca el corazón, si sientes que Dios está usando este vídeo para despertarte, consolarte, enfrentarte y al mismo tiempo abrazarte, deja tu me gusta en mi vídeo y suscríbete al canal. Haz esto como tu forma silenciosa de decir amén, como un gesto pequeño pero concreto de alguien que dice, Señor, recibo, te doy la bienvenida, no quiero volver a dormir espiritualmente. Y que este silencioso amén sea solo el comienzo de muchos síes que darás a Dios, hoy y en todos los días venideros. Hermanos y hermanas, ante todo lo que hemos oído, ahora quiero invitaros a venir conmigo, con reverencia y confianza, a la presencia de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, quiero recordarte que aquel que habita en el lugar secreto del Altísimo encuentra descanso a la sombra del Todopoderoso, y que nada escapa a su mirada, ni los temores que tienes sobre lo que viene en marzo, ni las luchas ocultas que nadie conoce, pero que Él ve con amor y verdad. Hoy estamos ante el Señor no para alimentar el terror, sino para cambiar todo miedo por la confianza en el Dios que gobierna todo el tiempo. Señor nuestro Dios, te doy gracias por esta palabra que nos has permitido compartir. Te doy gracias por cada enseñanza, por cada corrección, por cada consuelo que tu Espíritu respiró mientras caminábamos juntos por estas verdades. Gracias porque el Señor no nos deja en la ignorancia, no nos abandona a nuestro destino, sino que se inclina, habla, expone, llama, insiste. Gracias por cada corazón que ha permanecido hasta ahora, por cada hermano y hermana que incluso en las dificultades ha elegido escuchar, reflexionar, enfrentarse a sí mismos a la luz de tu palabra. Te doy gracias a quienes han tenido el valor de reconocer que hay áreas que necesitan cambiar, a quienes ya han empezado a dar pasos atrás hacia ti, a aquellos que, aunque estén heridos, siguen diciendo, Señor, confío en ti. Ahora, Dios mío, te pido, derrama sobre nosotros la fuerza que viene de arriba. Sabes que solos no podemos cumplir todo lo que oímos. Conoces nuestras debilidades, nuestra inconstancia, nuestra tendencia a empezar bien y desanimarnos a mitad de camino. Por eso, os ruego, conceded a vuestro pueblo la gracia para obedecer, especialmente en este tiempo que os consagramos, este tiempo que llamamos marzo. Danos un corazón dócil, que no se endurece cuando se corrige. Danos el valor de decir sí cuando tu voluntad se enfrente a nuestra indulgencia. Danos sabiduría para discernir lo que viene de ti y qué es la trampa del enemigo. Danos luz para ver hacia dónde debemos avanzar y dónde debemos detenernos. Señor, mira a quienes temen por el futuro, que se sienten asfixiados por las preocupaciones, que han perdido el sueño preguntándose qué podría pasar. Os pido, visitad estas mentes y corazones ahora. Que una paz que supere todo entendimiento descenda sobre ellos, no una paz que niegue la realidad, sino una paz que nace de la certeza de que nada puede separarnos de tu amor. Enséñanos a llevar este tiempo en las manos, no en el pecho. Nos enseña a ver marzo como una oportunidad de arrepentimiento, de un nuevo comienzo, de posicionamiento, y no como un fantasma que nos paraliza.
Amado Padre, te presento en este momento peticiones específicas para tus hijos e hijas. Mira a quienes necesitan liberación, libertad de las adicciones, de patrones repetidos de pecado, de prisiones interiores, de la opresión espiritual, de pensamientos de desesperanza. Eres el Dios que rompe yugos, que rompe cadenas, que abre puertas donde solo había muros. Te pido que, en este tiempo, empieces a cortar ciclos que se han normalizado, ciclos de fracaso, de caída, de autosabotaje, de tristeza interminable, que cada cadena que ate a tu hija, tu hijo, comience a debilitarse por la acción de tu espíritu, hasta que puedan decir, me has liberado y ya no soy esclavo de ella. Mira también, Señor, la necesidad de protección. Hay muchos que se sienten vulnerables, temerosos de los ataques, asustados por lo que oyen y ven. Ahora coloca un manto de protección sobre cada casa que esté unida en esta oración. Que los hogares se protejan de toda influencia de la oscuridad, de toda lucha sembrada por el enemigo, de toda perturbación que quite la paz. Que la sangre de Jesús, derramada por amor, sea como un sello en las puertas, en las ventanas, en todo entorno, para que este hogar sea tu territorio, un lugar de luz, de oración y de encuentro contigo. Padre, no puedo evitar presentarte a las familias. Mira a las parejas que viven en conflictos, a hogares divididos en la fe, a padres y madres que lloran por sus hijos distanciados, a nietos que no conocen al Señor, a jóvenes que han elegido caminos de distanciamiento. En este tiempo, que tantos temen, os pido que también se convierta en un tiempo de visitas a casas. Toca corazones lejanos, trae de vuelta a quienes se han alejado, despierta en padres y madres un nuevo celo por la fe en el hogar, les da sabiduría para dialogar, para corregir con amor, para ser testigo constante. Que marzo sea recordado en muchas familias como el mes en el que algo empezó a moverse espiritualmente dentro del hogar. También recuerdo, Señor, las necesidades económicas de tu pueblo. Hay hermanos y hermanas afligidos por deudas, facturas, inseguridad en el trabajo, miedo al mañana. El Señor sabe que necesitamos nuestro pan de cada día y el Señor cuida de nosotros incluso en los detalles más concretos. Te pido que abras puertas de trabajo digno para los desempleados, que des sabiduría para gestionar los recursos, que liberes a tus hijos de trampas financieras, de decisiones apresuradas, de negocios que no vienen de ti. Que ellos testifiquen incluso en tiempos de agitación que no les ha faltado nada, porque confiaron en ti y actuaron con justicia. Padre, mira también los corazones cansados, abatidos y heridos en las emociones. Aquí hay personas que luchan con ansiedad, una tristeza profunda, sentimientos de vacío, heridas de rechazo, viejos dolores que nunca se han afrontado. Que esta palabra no sea solo conocimiento, sino medicina. El Espíritu Santo Consolador ahora pasa por los lugares donde nadie toca. Visita recuerdos, pensamientos, sentimientos, y comienza un proceso de sanación. Que vuestros hijos e hijas comprendan que no están solos, que vuestras lágrimas se ven, que ningún sufrimiento es ignorado por el cielo. Sostiene a quienes piensan en rendirse, a quienes han perdido la esperanza, a quienes creen que nunca cambiarán. Da nueva vida donde todo parece seco. Aún recuerdo, Señor, a los que sufren en el cuerpo. Hay personas enfermas, en tratamiento, esperando resultados, con dolor físico que hace que cada día sea un reto. Ahora te pongo ante todos los antecedentes de enfermedad, cada diagnóstico, cada nombre que se ha escrito en este video, pidiendo oración por la salud. Jesús, has pasado haciendo el bien y sanando, conoces el dolor humano desde dentro, porque tomaste nuestra carne. Toca ahora con tu mano, si es tu voluntad,
Sana completamente. Si no, da fuerza, da alivio, da recursos, da una mejora que sea señal de tu presencia. Que nadie se sienta abandonado en su enfermedad, sino acompañado por el Señor que camina junto incluso en los valles más oscuros. Y ahora, querido Dios, quiero hacer una petición muy especial. Ayúdanos a poner el miedo al futuro en tus manos. Queremos marchar a tus pies, así como todos los meses de nuestra vida. Queremos declarar que el calendario no nos gobierna, es tú quien nos gobierna. Nos enseña a vivir un día a la vez, sin imprudencia, pero también sin paranoia. Queremos planificar, sí, pero sobre todo queremos confiar. Que el miedo a lo que está por venir sea reemplazado por una profunda confianza de que el Señor está sentado en el trono, que nada sorprende al Señor, que el enemigo no tiene la última palabra, que el tiempo le pertenece. Sello esta oración, Señor, con declaraciones de fe en tu cuidado. Decimos juntos: eres nuestro refugio y fortaleza, ayuda siempre presente en las dificultades. Decimos que todas las cosas trabajan juntas para el bien de quienes te aman, incluso cuando no lo entendemos todo. Decimos que tú eres el pastor que nos guía, incluso a través del valle de la sombra de la muerte. Decimos que creemos que quien inició la buena obra en nosotros es fiel para llevarla hasta el final. Y así, incluso sin ver todas las respuestas todavía, depositamos nuestra confianza en tus manos y repetimos: Jesús, confío en ti. Si esta oración refleja lo que tienes en el corazón, hermano mío, hermana mía, te invito a escribir en los comentarios: amén, recibo. También escribe tu solicitud, el nombre de tu familia, el nombre de la persona por la que intercedes. Quiero llevar todo esto conmigo en oración, presentándolo ante el altar del Señor, confiando en que Él verá cada palabra, cada amén, cada súplica escrita con fe. Queridos, al acercarnos al final de nuestro viaje, quiero miraros donde estáis y deciros con toda la verdad de mi corazón: marzo no es un monstruo en el calendario. March no es una entidad que venga a devorar tu vida. Marzo, a la luz de todo en lo que meditamos, es un espejo que Dios pone ante tu corazón. Es un momento en el que el Señor expone lo que debe tratarse. Es un tiempo de decisión en el que ya no es posible quedarse indeciso. Es un tiempo de promesas, cuando desea sorprender a quienes se ponen completamente en sus manos. Lo que realmente llega en marzo es la oportunidad de mostrar con tu propia vida en quién has confiado. A lo largo de esta palabra, el Señor ha estado hablando del arrepentimiento, de la postura, de la obediencia, de la promesa, de la preparación y de la urgencia. Todo esto no es una teoría lejana, es materia prima para tu vida concreta. En tu vida diaria, en tu forma de hablar, en las decisiones que tomas, en cómo gestionas tu hogar, tus relaciones, tus miedos, tu trabajo. Dios te ha elegido para que escuches esto hoy a través de estas enseñanzas, no para que digas solo qué hermoso, sino para que te dejes moldear. Este mensaje es para ti, no para el otro. No para una audiencia indefinida, sino para vosotros, que habéis llegado hasta aquí, con vuestra historia, vuestros dolores, vuestras dudas, vuestra fe. Y quiero hacerte una pregunta muy sencilla, pero profundamente seria. ¿Qué vas a hacer con todo esto que has oído? ¿Lo mantendrás solo otro video más, o lo convertirás en una oración, una decisión, un cambio? ¿Dejarás que el miedo a marzo siga dominando tu corazón, o permitirás que el temor del Señor, que es el principio de la sabiduría, ponga todo en su lugar, mostrando que lo importante no es el mes en sí, sino la posición de tu corazón ante Dios? Piénsalo bien. Pregúntale al Señor: ¿qué quieres que haga a partir de hoy? Me alegra mucho saber que estamos juntos en este camino de fe. No eres solo un número. No eres solo otro espectador lejano, eres parte de este camino, eres una parte fundamental aquí.
Cada vez que regresas, cada vez que oras conmigo, cada vez que escuchas la palabra, formamos una pequeña comunidad que se apoya y fortalece mutuamente. Así que si este mensaje te ha llegado, te invito con mucho cariño a dejar tu me gusta y suscribirte al canal, si no lo has hecho ya. Estos gestos sencillos ayudan a llegar a más hermanos y hermanas para que más corazones despierten. Pero quiero ir más allá. Quiero conocerte mejor. Comenta abajo dónde estás viendo, qué ciudad, qué país, qué comunidad. Y si lo sientes en tu corazón, comparte también un poco de lo que estás pasando, la lucha que estás enfrentando, la gracia que buscas. Así que podemos orar juntos, podemos llevarnos unos a otros a la presencia de Dios. Tu historia te importa a ti y también a nosotros. Cuando escribes, no solo grabas algo en una pantalla, sino que pones tu vida en comunión con otros que también creen. Sabe que este mensaje es solo una parte del camino que he estado recorriendo contigo. En el próximo vídeo de este canal, profundizaremos aún más en cómo vivir en la presencia de Dios en la vida diaria, cómo mantenerse firme cuando soplan los vientos, cómo experimentar en la práctica el poder transformador de los diseños del Señor. Hay temas que aún necesitamos tocar, hay respuestas que seguirán dándose, hay consolaciones que Dios quiere derramar a través de su palabra. No dejes pasar esa oportunidad. El siguiente paso en tu camino de fe está al alcance. Caminemos juntos. Permite que Dios siga hablando a tu corazón. No interrumpas aquí lo que el Espíritu ha comenzado. Ahora da el siguiente paso en este viaje viendo el próximo vídeo en mi canal que aparecerá aquí en la pantalla. En él seguiremos aprendiendo a vivir en la presencia de Dios y a experimentar la plenitud de sus planes, tal y como he intentado enseñar con fe y celo, día tras día. No te detengas aquí, porque Dios aún tiene mucho más que decirte. Recuerda siempre, Dios es más grande que cualquier ataque, más grande que cualquier shock, más grande que cualquier miedo en relación con marzo o cualquier otro momento. Confía en Él y hará infinitamente más de lo que puedes imaginar, más de lo que te atreves a pedir o soñar. Que el Señor te bendiga, que protejas tu vida, tu hogar, tu familia, que llene tu corazón de una paz que el mundo no puede ni dar ni quitar. Os espero en el próximo vídeo para que podamos continuar este camino juntos, con la mirada fija en Cristo, seguros de que ocultos en Él no debemos temer lo que viene, ni en marzo ni en ningún momento. Amén.